Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la bienvenida al seminario virtual Ambiente Escolar Saludable. Para reflexionar sobre este tema, les invito a responder la siguiente pregunta a través de las redes sociales. ¿En tu comunidad se fomenta la colaboración entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia para crear un ambiente escolar saludable? Con esta pregunta vamos a abrir. ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas? Bueno, estamos esperando tus respuestas, así es que y más adelante las vamos a comentar con nuestra invitada, por supuesto. Este seminario virtual forma parte de Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas. Hagamos equipo. Se realiza con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Transmitimos de forma simultánea en los canales de YouTube y Facebook de la Secretaría de Educación Pública, Aprende MX y CONASAMA. ¿Se han perdido alguno de los seminarios de esta serie? Bueno, pues les invito a revisar la lista de reproducción en YouTube. El código QR está apareciendo en la pantalla en este momento y el enlace también lo van a localizar en el chat de comentarios. Así es, allí tienen ustedes toda la oferta de estos seminarios. Y antes de continuar, quiero preguntarles si ya forman parte del grupo Docentes Aprende MX. Ya son más de 78,000 miembros que lo integran y en este grupo ustedes tendrán acceso a herramientas, a información útil para su práctica docente y lo único que tienen que hacer es ingresar a través del código QR que está apareciendo en la pantalla y que también está en el chat de comentarios de la transmisión y de esta manera van a poder formar parte de la gran comunidad Aprende MX. Bueno, retomando el tema. Un ambiente escolar saludable promueve la salud física, mental y emocional de niñas, niños y adolescentes, por lo que representa un elemento necesario para el bienestar personal y colectivo. Además, favorece un entorno que les permite desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Desde una perspectiva pedagógica, es necesario diseñar escenarios lúdicos, desafiantes, creativos e inclusivos para que las y los estudiantes tengan experiencias relacionadas con el autoconocimiento, el autocuidado y la toma de decisiones mediadas por la capacidad crítica del pensamiento. Y para continuar reflexionando, para continuar con la reflexión, les invito a participar en la siguiente actividad en Mentimeter. En el chat de comentarios y en la pantalla va a aparecer el enlace y el código QR para ingresar y responder estas preguntas. Vamos con la primera. ¿Cuáles son las características que debe tener un ambiente escolar saludable? Y la siguiente. Menciona algunas estrategias que utilizas en tu escuela para fomentar un ambiente escolar saludable. Allí están las preguntas. Más adelante vamos a leer las respuestas y por supuesto también las vamos a comentar con nuestra especialista. Y para conocer la importancia de construir ambientes escolares saludables, en los que se incorporen herramientas pedagógicas y didácticas orientadas a promover el bienestar individual, colectivo, en fin, nos acompaña la licenciada María Teresa Arroyo Gámez, subdirectora de Artes en la Dirección de Fortalecimiento Curricular para la Formación Personal y Social de la Subsecretaría de Educación Básica. María Teresa, qué gusto tenerte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Agradezco este espacio para charlar con respecto a este tema que nos interesa a todos y a todas. Tienes toda la razón, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, te damos la bienvenida en nombre de la Dirección General Aprende MX. Gracias porque nos vas a compartir pues todo lo que preparaste para hoy, pero antes de empezar con esta ponencia, ¿qué les parece si conocemos parte de la trayectoria de nuestra invitada? María Teresa Arroyo Gámez, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestranda en Pedagogía de las Artes por la Universidad Veracruzana. En 2019 coordinó el Foro Nacional para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica y se desempeñó como coordinadora de artes para secundaria en la Estrategia Nacional Aprende en Casa durante los ciclos escolares 2019, 2020 y 2020-2021.
Desde 2011 ha colaborado en la publicación de los programas de estudio de artes en la serie Herramientas para la evaluación en educación básica, en los ficheros didácticos, imágenes para ver, escuchar, sentir y crear de educación artística para primero y segundo de primaria, así como en iniciativas gubernamentales dirigidas al ámbito educativo. Actualmente es subdirectora de artes en la Dirección de Fortalecimiento Curricular para la Formación Personal y Social en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica. ¿Qué les parece? Es nuestra invitada de hoy y licenciada María Teresa, pues para dar comienzo con tu presentación, ¿cuáles son las características que debe tener un ambiente escolar saludable? Seguramente ustedes también se lo están preguntando. Te escuchamos. Muchas gracias por este espacio y pues vamos a tratar justamente de comentar cuáles son estas características, qué aspectos tenemos que considerar, cuáles son todos estos elementos que componen lo que consideramos un ambiente escolar primero, me quiero centrar en eso, y luego saludable. Ambiente escolar implica todas las dimensiones didácticas, pedagógicas, metodológicas que los docentes despliegan en el aula y que en conjunto justamente con sus colegas en la escuela pues van compartiendo y van construyendo el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y lo saludable, vamos a pensar entonces en este ambiente en donde vamos a alcanzar los aprendizajes y en este proceso y en estas herramientas pedagógicas y metodológicas, ¿cómo pensamos lo saludable desde allí? Lo saludable, si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, pues nos ayuda muchísimo pensar que desde la Organización Mundial de la Salud, justamente la salud se entiende como un completo estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, esta triada nos habla que no solamente la salud implica la ausencia de enfermedades, sino cómo nosotros asumimos el bienestar desde la parte física, en nuestro cuerpo, desde la parte mental, en nuestras emociones, en lo afectivo y desde lo social, con las relaciones interpersonales que vamos gestando junto con otras personas para llevarnos de manera armónica en esa convivencia, ¿no? Entonces, existen diferentes factores y situaciones que condicionan o favorecen la salud. Y ahí es donde tenemos que, justamente como decía Julieta al inicio, ir pensando en este pensamiento crítico que nos ayuda a tomar decisiones a favor de nuestra salud. Y que pensemos qué es lo que lo condiciona. Por ejemplo, si yo hago ejercicio diariamente, ¿qué va a pasar? ¿Condiciona o favorece a mi salud? Si yo hago un uso de sustancias nocivas, ¿eso lo condiciona o lo favorece? Y así tenemos que ir pensando en cada uno de los aspectos y tomando esta conciencia y este pensamiento crítico para ir decidiendo justamente, ¿no?, qué es lo que necesitamos para favorecer a nuestra salud. Entonces, nuestros alumnos y nuestras alumnas deben llevar a cabo acciones justamente que nos permitan tener un cuidado, una promoción y una preservación de la salud. Entonces, esta idea de cuidado es que si yo me encuentro en un cierto estado de salud, entonces voy a seguir o continuar haciendo esa rutina, esos estilos de vida saludables, ¿no?, que me ayudan a tener justamente salud y tener comportamientos y actitudes para lograr mi bienestar y el de las personas que me rodean, ¿no? Entonces, esta idea de estilos de vida saludables nos permiten pensar en algo muy importante, que es cómo me hace sentir a mí los hábitos de higiene personal y la limpieza de los objetos y los espacios. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo me bañe y tenga esta higiene personal todos los días, a que yo me sienta que huelo mal o que estoy sucia, y eso condiciona nuestros aspectos emocionales, ¿no? Cómo nos sentimos. Tampoco es lo mismo llegar a un espacio que está totalmente en desorden, está sucio, que no nos ayuda a tener como esta sensación de sentirnos agradables, ¿no? Y entonces allí, ¿cómo vamos pensando justamente en esa idea de tener como estos espacios, ¿no?, de limpieza, de higiene y de cuidado?
Y también es muy importante pensar en la actividad física que realizamos todos los días o tratamos de tener estas rutinas saludables durante toda la semana y también formas de descanso, ¿no? Que necesitamos horas de descanso para que nuestro cuerpo se recupere, además de una alimentación y una hidratación adecuada a nuestra edad y a nuestro peso. Todo eso es con especialistas de la salud. Pero yo me quiero centrar justamente como en esta idea de cómo los estilos de vida saludable también tienen que ver con los comportamientos y situaciones de riesgo. Es decir, hay otros factores que no son los que yo cuido de mi higiene, del lugar de recogerlo, sino que hay otras situaciones como estrés, consumo de sustancias tóxicas, sedentarismo, acoso, violencia, etc. Y esto también está en el orden de lo social, porque justamente hay jornadas, hay decisiones que nos van haciendo repensar qué es y cómo queremos que sea nuestra vida y cómo esperamos que tengamos salud o generar ambientes escolares saludables. Entonces, allí es como cuando vamos tomando estas decisiones, ¿no? Y justamente parte de estas decisiones, si me ayudan con la siguiente diapositiva, es algo que yo quisiera comentarles. Me parece, María Teresa, si es oportuno revisar antes de continuar, porque ahora que ya sabemos que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social y que es un estilo de vida saludable que tiene que estar relacionado con los hábitos de higiene, como ya lo mencionaste, con actividad física, alimentación, me gustaría preguntar y, bueno, sobre todo revisar las respuestas que nos hicieron llegar acerca de cuáles son las características que debe tener un ambiente escolar saludable. ¿Te parece si revisamos las respuestas? Excelente, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a Mentimeter. Allí está. A ver, ¿cuáles son las características que debe tener un ambiente escolar saludable? Antes de esa pregunta, vamos a la primera. Tenemos la nube ya. Empatía, confianza, seguridad. Tenemos respeto hacia el otro, relaciones positivas. Confianza está en medio. Empatía, actividades, diálogo constante, solidaridad, respeto, comunicación, relajado, bajo ausentismo. Armónico, un ambiente armónico, aquí dice, escucha activa, desarrollar la empatía, alumnos contentos y dice aquí, bueno, de buen humor seguramente, con valores, aquí dice con equidad, seguro, efectividad. Bueno, ¿qué te parecen estas respuestas? Ahí está la nube, está ampliándose, pero en el centro dice esto, María Teresa, confianza, claro. Empatía. ¿Qué opinión te merece? Sí, es sumamente importante tener estos registros desde las perspectivas docentes y cómo la confianza, la empatía, esto nos da idea de la otredad, de cómo nosotros vamos pensando en estas características para hacer ambientes escolares saludables. Y cómo nosotros como docentes les damos esa confianza a nuestros alumnos, esa empatía para trabajar de manera colaborativa, claro. Para tener una participación activa, un diálogo, entablar con ellos mismos y con sus compañeros, pero también con el entorno social que los rodea, con el entorno natural. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes para considerarlo. Y algo que hicimos en el equipo de trabajo interdisciplinario, que justamente nos reunimos educación socioemocional, educación física y artes, a repensar qué características debemos tener en los ambientes escolares saludables, pensamos en estas características, que no son las únicas, pero nos interesa como destacarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensamos en escenarios lúdicos, el juego como una forma importante de crear esa confianza que decían, ¿no? Esa empatía que deben tener los alumnos, en espacios creativos, que sean desafiantes en términos de retos didácticos, pedagógicos, que sean alcanzables, pero que representen un desafío para nuestros alumnos y que sean inclusivos, porque justamente en la inclusión es cuando pensamos en este reconocimiento y en este enriquecimiento y valoración desde la diversidad, desde la otredad, con las personas que conforman un aula, una escuela, una comunidad, ¿no? Y entonces ahí el docente justamente va pensando en cómo diseñar situaciones cada vez más colaborativas y donde se enriquezcan mutuamente los alumnos
con sus participaciones, con sus gustos, con sus intereses, con sus necesidades, con las expectativas que tienen. Y todo eso representa las formas en las que van constituyendo esos ambientes escolares saludables. Entonces, hay una parte muy importante en la que los docentes, a partir de estas herramientas dialógicas que tienen, cómo ellos identifican conflictos y construyen alternativas ante esos conflictos. Entonces, allí, por ejemplo, la metodología de los proyectos es de mucha ayuda porque en este inicio, desarrollo, cierre, pues vamos pensando cuáles son las problemáticas reales, auténticas a las que se enfrentan nuestros alumnos y alumnas y cómo construimos a través de proyectos creativos escenarios donde los alumnos construyen un sinfín de cosas para poder dar respuesta a esas problemáticas, visibilizarlas, entenderlas, comprender cada vez mejor qué está pasando y cómo ellos se asumen dentro de esa problemática para poder dar respuesta a ello, ¿no? Entonces, esta idea de analizar estas situaciones de riesgo y proponer acciones para afrontarlas tiene que ver también con esos ambientes escolares saludables y que en esta nube de palabras, pues justamente había esta idea de participación activa, diálogo, escucha. Entonces, justo eso nos ayuda a ir replanteando cómo tenemos que mirar estos ambientes, ¿no? Una y otra vez y seguir como construyéndolos. No es que esté dado en sí mismo, sino que los vamos construyendo una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que podría afectar un ambiente escolar saludable? ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos con ello? Lo primero es pensar en la desinformación. Es decir, si yo no estoy bien informada de un tema, por ejemplo, el del consumo de sustancias nocivas, a lo mejor esa desinformación me hace pensar que no va a pasar nada, que está padre, que está bien, pero la desinformación justamente hace que yo no tome decisiones conscientes y responsables al respecto de eso que voy a realizar. Entonces, la desinformación es un enemigo, es una problemática que nos ayuda a tomar malas decisiones. Eso por una parte. También tenemos que pensar en el conflicto entre las necesidades individuales y colectivas, en donde no solo importa lo que yo necesite o lo que yo desee, sino cómo esa otredad y esa relación interpersonal nos va haciendo tomar acuerdos que favorezcan a toda la comunidad, a toda el aula, que nos permitan tomar estas decisiones compartidas, dialógicas, amorosas incluso, desde esta pedagogía del amor, ¿no? En donde yo escucho al otro, en donde yo entiendo al otro, sus necesidades y trato de dialogar con ellas y compartirlas para poder dar como estas respuestas, ¿no? Otra problemática es la falta de integración entre la escuela, la familia y la comunidad. A nivel de escuela, cuando los docentes, por ejemplo, no tenemos este cuerpo colegiado que hace planificaciones colegiadas o que no toma decisiones en su plan analítico, por ejemplo, para hacer proyectos que contribuyan a favorecer a la escuela, pues eso nos habla de un reto a donde tenemos que estar trabajando pues de manera aislada o donde no podemos contribuir en esta colaboración colegiada con el resto de los docentes. Y que tiene que ver cuando es el problema a familia, cómo los padres se involucran en las decisiones que toma la escuela, en la ayuda a sus hijos e hijas, y cómo esto favorece acciones en la comunidad para intervenirla, para realizar proyectos en donde realmente se observe un cambio positivo en ello, ¿no? Entonces, otra de las problemáticas de las que me gustaría decirles es la insuficiencia de recursos humanos, porque no siempre hay un psicólogo, no siempre hay el perfil profesional que se necesita y no hay un psicólogo o psicóloga, trabajador o trabajadora social en la escuela. Y los docentes, me parece que eso es muy importante enfatizarlo, ellos no son quienes tienen que hacerse cargo de esa manera, ¿no? O sea, ellos están allí para tomar decisiones desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde lo metodológico, pero esa responsabilidad tan fuerte tiene que recaer en otros especialistas o colaborar junto con el docente, ¿no? Pero no el docente en sí mismo. Entonces, esta insuficiencia de recursos humanos
pues nos habla a veces de que hay una plantilla incompleta o no hay perfiles profesionales que cubran ciertas necesidades, ¿no? Y bueno, también tenemos que pensar en que los recursos limitados a veces en la escuela o que son inadecuados, pues no permiten tener una buena infraestructura, un buen equipamiento, materiales adecuados, y pues todo esto va haciendo mella con respecto a cómo construyes un ambiente escolar saludable. Entonces, esto es importante porque no todo depende del aula en sí misma, ¿no? O del docente en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos en esta área? Justo que el desarrollo socioemocional pues tiene que ver con un tejido vinculante de diferentes aspectos que ustedes van a ver ahorita en el esquema, y que justamente allí me quiero centrar en la idea del conocimiento de sí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo descubro mis habilidades, mis desafíos, mis necesidades, mis sueños, mis expectativas? ¿Cómo esto me permite a mí irme conociendo cada vez más? Y tener justamente ideas para mis metas, mi proyecto de vida, y cómo esto me permite ir tomando decisiones para interactuar con mi familia, con la escuela, con la comunidad y con el mundo. Y de esa forma, pues tener una construcción sana de mi identidad y mi sentido de pertenencia a mi familia y mi comunidad. Y que justamente cuando pensamos en esa construcción de identidad es cuando vemos la idea del cuidado de sí y de las demás personas, porque esa construcción colegiada nos permite pensar en el desarrollo de habilidades para tomar decisiones acerca de la alimentación, la sexualidad y la integridad. Y esto permite justamente prevenir situaciones de riesgo, además de llevar una vida activa, saludable, contribuir al bienestar emocional y a la salud en general. Y algo muy importante es que justamente se busca una educación integral en sexualidad, un conocimiento en situaciones de riesgo para hacer este proyecto de vida, esta toma de decisiones. Y, o sea, la sexualidad no pensándola solamente desde el conocimiento del cuerpo, sino como un proceso continuo que debe darse desde temprana edad, que incluye la toma de decisiones, es decir, qué permito y qué no permito, cómo me cuido. El conocimiento de sí allí implica qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y entonces el proyecto de vida tendría que ver con estas metas, habilidades sociales y relaciones sociales sanas. En ese sentido, justamente es cuando pensamos qué decisiones vamos a tomar con respecto al consumo de sustancias tóxicas nocivas para nuestra salud, qué proyecto de vida yo veo allí, qué metas veo yo allí y cómo eso necesita no formar parte de nuestra vida. Y cómo de esa manera podemos como ir relacionándonos con las personas a partir de nuestro pensamiento crítico y de estas decisiones que necesitamos tomar, ¿no? ¿Qué les parece el tema? Todos los factores que están involucrados en la creación de ambientes escolares sanos. Pero antes de continuar con nuestra invitada, con María Teresa, acompáñame a ver la siguiente información que nos habla, bueno, sobre otro aspecto que también puede ser nocivo, los vapeadores. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien, se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tape. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Allí lo tienen, la felicidad que necesitan está en ti. Los cigarros y los vapeadores son sustancias de fácil acceso. Sin embargo, este es un factor de riesgo para nuestras alumnas y alumnos y es un riesgo que se acerquen a ello. Las consecuencias de su consumo a largo plazo son mortales. Y si detectan algún caso de consumo en su comunidad educativa, lo que tienen que hacer es llamar a la línea de la vida. 800-911-2000. Esta línea está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Pero vamos a retomar el tema, licenciada María Teresa. A ver, queremos que nos acompañes a ver las respuestas que las y los docentes ya nos compartieron en la segunda pregunta
de Mentimeter. Excelente. Bueno, la pregunta menciona algunas estrategias, en ese sentido va, algunas estrategias que utilizas en tu escuela para fomentar un ambiente escolar saludable. A ver, vamos a ver qué nos dijeron ustedes. Aquí lo tengo. Escuchar a mis alumnos, una de las respuestas. Ser empático, tolerante, vigilar recreos y establecer reglas de convivencia sana. Apoyo en todo momento a todo el personal. Mesas de debate, pláticas del tema, tolerante, empático, con grandes valores, implementar el respeto, formar alumnos resilientes, empáticos, proyección de valores, películas que transmitan un mensaje, exposiciones, juegos deportivos sanos y de armonía. Estas son algunas de las respuestas. María Teresa, ¿qué te parecen? ¿De esta manera se puede contribuir y fomentar? Sí, totalmente de acuerdo. Considero que justamente estas actividades van permitiendo que las escuelas concreten esfuerzos y que los alumnos colaboren cada vez más en equipo, y cómo eso nos ayuda a que ellos vayan decidiendo qué y cómo quieren hacer su vida, su proyecto de vida, cuáles son esas metas. Y algo que nosotros consideramos con respecto a esta pregunta de qué podemos potenciar para tener un ambiente escolar saludable, tiene que ver con recursos artísticos y expresivos como forma de autoconocimiento. Y entonces, esta parte en la que nosotros justamente pensamos cómo esto ayuda al autoconocimiento, al conocimiento de sí, es explorando nuestras emociones, que los alumnos exploren sus emociones y que esta exploración de emociones no se acota a estos ejemplos, pero son parte de lo que podemos impulsar. Por ejemplo, las narrativas personales justamente ayudan a construir sentido y significado a las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Cómo hacemos diferentes formas de representación y de expresión sobre el mundo en el que vivimos, pero también cómo eso se relaciona con nuestro entorno natural, nuestro entorno social, con nuestro entorno interior, nuestro mundo interior. Entonces, este paisaje interior que nos representa y que nos ayuda a entender nuestras emociones, también nos ayuda a comprender las emociones de los demás, tomar conciencia de sí y de los otros a la par que del entorno, ¿no? Entonces, esta exploración de emociones, estas narrativas personales, también nos ayudan a pensar o a repensar cómo hacemos una exploración de nuestro cuerpo y del movimiento. Del cuerpo, porque es lo único que tenemos como nuestro, como propio. Si la salud se acaba en nuestro cuerpo, ya no tenemos otro cuerpo al cual acudir, ya no tenemos otro lugar al cual llevar estas ideas, estas sensaciones, estas emociones. Entonces necesitamos conectarnos con nuestro cuerpo, nutrirlo, alimentarlo, tenerlo saludable, emocionalmente sano. ¿Y cómo ayudamos en todo esto para que vayamos pensando justamente en que nuestro cuerpo es nuestro templo, es lo más que tenemos, no hay otro? Entonces, esta idea de los recursos artísticos y expresivos para tener una forma de reconocernos a partir de la representación de las narrativas, de los movimientos, de reconocer formas, explorar movimientos, texturas. ¿Cómo hacemos que todo esto fomente la creatividad y la originalidad de nuestros alumnos? ¿Cómo pensamos que a partir de proyectos artísticos donde nosotros motivemos a nuestros alumnos, propongan soluciones únicas a través de la danza, del teatro, de la música, de las artes visuales, y que todo eso vaya permitiendo que los alumnos reconozcan formas, sonidos, colores, texturas, gestos, movimientos que se apropien de ellos y que los hagan suyos mediante su cuerpo? Y entonces esta idea tiene que ver también con la reflexión y el diálogo, es decir, no es como un hacer por hacer ejercicios creativos y expresivos, sino que necesito pensar con mis alumnos para entender ciertas problemáticas, ¿no? Como esta idea de si te drogas, te dañas. O sea, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué sentido encuentran ahí? Entonces, resignificar las palabras, resignificar el contenido, nos ayuda a repensar cómo nuestros alumnos y alumnas
entienden su cuerpo, entienden sus metas, su proyecto de vida y qué decisiones a partir de un pensamiento crítico van a tomar de ellas. Y justamente hay muchos ejercicios artísticos, exploraciones, experimentaciones, en donde justamente los alumnos van a explorar y experimentar diferentes formas de entenderse a sí mismos y a los demás, ¿no? Entonces allí van a tomar decisiones informadas al respecto. Si pensamos entonces en un ambiente escolar saludable, tenemos que pensar en los beneficios y en los retos que esto conlleva. Entonces, parte de los beneficios que tiene la idea de construir un ambiente escolar saludable tiene que ver con que tomamos una conciencia colectiva basada en la otredad también. O sea, no solamente en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito, sino también en vincularnos con los demás para estar bien. No perder de vista la idea del bienestar personal y social. Tomar decisiones, tener esta corresponsabilidad en esas decisiones, prácticas saludables, hacer ejercicio, comer sanamente, hidratarnos bien, descansar y tener un aprendizaje significativo que tiene que ver justamente con nuestras experiencias de vida y en cómo esto nos va permitiendo tener como una apropiación y un resignificado de cada una de las cosas que hacemos. Y los retos que encuentra el ambiente escolar saludable, pues justamente tienen que ver con el individualismo, donde solo las decisiones que yo tome son las que yo quiero que todos realicen y no me importan ni sus necesidades, ni sus sueños, ni sus intereses, sino que yo voy a imponerlo porque yo decido que así va a ser, ¿no? O sea, seguir indicaciones también es un problema cuando yo no entiendo el trasfondo de esa indicación, cuando no tengo una conciencia, una reflexión, un juicio crítico a partir de esa indicación y solo la sigo. Entonces, en cuanto la indicación cambie, yo también voy a cambiar mi forma de comportarme. Entonces, no hay una interiorización del significado de esa parte. Y también el desinterés. El desinterés cuando eso se presenta implica que ya no me interesa lo que suceda. Entonces, el desinterés no nos permite avanzar en colectivo, en comunidad. Los esfuerzos se hacen de manera aislada también. O sea, esta idea de hacer una campaña por aquí, otra por allá, otra por aquí, es algo que no nos permite ponernos de acuerdo y de manera colaborativa ir, como en esta campaña, ir todos juntos hacia un mismo propósito, hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin, que es que los alumnos no consuman sustancias nocivas, ¿no? Por ejemplo. Y el último reto es que el aprendizaje sea enciclopédico. La nueva escuela mexicana lo que nos habla es que eso quedó muy atrás. Entonces lo que necesitamos es repensar nuestras experiencias, repensar la forma en la que nos colaboramos, en cómo contribuimos con nuestra comunidad, con propuestas, con proyectos, cómo nos vinculamos con ella y nos involucramos auténticamente en sus problemas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que justamente el desarrollo de un pensamiento crítico y que haya justo una defensa de la salud ante situaciones de riesgo es lo que va a permitir tener posibilidades de intervención pedagógica en las y los docentes. Y esto tiene que ver con el desarrollo de herramientas didácticas y metodológicas que ellos deciden construir junto con sus alumnos, ¿no? Involucrarlos a los alumnos y a las alumnas en estos proyectos educativos que tienen que ver con estas 3 dimensiones de la nueva escuela mexicana, que han sido muy específicas en tanto a su dimensión y lo que queremos alcanzar con cada una de ellas, el aula, la escuela y la comunidad. El aula nos permite tener exploraciones, formas de representación, ensayos, búsquedas, colaboración, participación activa entre alumnos, entre alumnas, y que todo esto permite como un ejercicio de su identidad, ¿no? De los rasgos de lo que ellos representan, sus sueños, intereses, motivaciones, y que esto va a nivel del aula. Y en la escuela, pues es como todas las aulas nos ponemos de acuerdo para perseguir un mismo fin que está identificando una problemática específica de la escuela y que tiene que ver con acciones observables y tangibles allí mismo. Es decir,
que allí si se presenta una obra de teatro a partir de una problemática que se vivió en la comunidad, pues allí se va a ver reflejada. Ya no tiene que ver con las posibilidades de representación o la exploración, que no siempre tiene una salida tangible en el aula, ¿no? Entonces eso pues pasa en la observación, pero no se queda allí. En cambio, la idea de estos proyectos en la escuela pues sí tienen una connotación tangible y observable, en donde toda la escuela está trabajando, por ejemplo, en la recolección de la basura, pues ahí se va a ver la recolección de la basura, ¿no? Entonces, cada una de las problemáticas identificadas se va a ver como esta salida específica en la escuela. Y en la comunidad, pues vamos a ir viendo justamente cómo estos factores, estas problemáticas, se involucran también los padres de familia, los directivos, pero también personalidades de la sociedad, no sé, el equipo de gobierno, diferentes figuras que están allí, oficios, profesiones, todos cómo conjuntamente pueden colaborar para involucrarse en pensar en un ambiente saludable. Y bueno, poner en práctica el cuestionamiento y el análisis de situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué implica que yo participe aquí? ¿Qué implica que yo no me interese? Entonces, todos esos cuestionamientos y análisis de las situaciones de la vida diaria, pues son los que nos van a ir permitiendo esta toma de decisiones y para tener justamente un ambiente saludable, ¿no? Y hay muchas formas de llevarlo a cabo. O sea, podemos pensar en los profesores y que ellos tienen muchísima experiencia. Ellos son, la verdad, una fuente de inspiración muy importante porque ellos tienen esta autonomía profesional docente en donde ellos van tomando decisiones que justamente le ayudan a sus alumnos a tener este ambiente escolar saludable, ¿no? Seguro. Entonces, pues ahí vamos justo pensándolo. Bueno, algo que me gustaría compartir con ustedes como parte de estas conclusiones que hemos ido pensando en este equipo interdisciplinario que les comento, tiene que ver con cómo entonces todo esto del ambiente escolar saludable lo que nos va a permitir es un bienestar personal y colectivo. Y entonces aquí justamente creemos que las artes, el desarrollo socioemocional y la actividad física pues son factores de suma importancia que los ayudan a los alumnos a conocerse a sí mismos, a tener esta autonomía, este pensamiento crítico, esta toma de decisiones, esta idea de estilo de vida saludable y cómo todo esto va permeando en que ellos tengan un bienestar personal y colectivo, ¿no? En la otredad. Y cómo hay una suma de factores, como hablábamos, la infraestructura, el personal, la comunidad, los padres de familia, la escuela, el niño, las decisiones, o sea, todo eso es una suma de factores que intervienen en tener un ambiente escolar saludable. Es decir, no es una sola cosa y no es de una sola persona. Es como un esfuerzo, una suma de muchos aspectos, muchos factores que nos van a permitir pensar en la construcción de un ambiente escolar saludable. Y también el proyecto de vida es muy importante porque justamente los alumnos a partir de ese autoconocimiento, el autocuidado y la toma de decisiones que tengan, es como van a tener como una meta de llegada. Entonces esa meta de llegada es su proyecto de vida y cómo lo van construyendo. Y entonces ahí es donde tienen que pensar, bueno, si yo consumo sustancias nocivas, eso es parte de mi proyecto de vida, eso me hace que me cuide, eso me propicia bienestar. Entonces como la respuesta a todo eso es no, entonces la idea es que ellos resignifiquen esas palabras, entiendan por qué el cuidado del cuerpo es tan importante y tomen decisiones críticas al respecto, ¿no? Y también dentro de las conclusiones que estamos pensando es justamente el compromiso mutuo. ¿Cómo este compromiso mutuo que tiene que ver con una participación auténtica de padres de familia, directivos, docentes, alumnos, la comunidad en general, cómo eso ayuda y beneficia al tener un ambiente escolar saludable desde diferentes formas y prácticas de acercarnos, o sea, desde la reflexión de qué debo y cómo debo hacerlo para que se promueva un consumo de productos que son saludables, que no generan adicciones, el consumo, por ejemplo, de azúcar, de alcohol, o sea, hay una serie de tópicos que nosotros críticamente en comunidad también tenemos que decidir, de grasas, de todos estos aspectos,
para que pensemos en este compromiso mutuo y cómo nosotros vamos logrando que nuestros hijos, que nuestros alumnos, que nuestra mamá, papá, que todos estamos comprometidos a pensar y construir un ambiente saludable. Y bueno, y por último también pensamos en que esta idea de la expresión y la representación nos ayuda a identificar, entender, comprender, desmenuzar un problema y darle alternativas de solución. Y cómo ese proceso de interpretación nos va permitiendo cada vez más pensar cómo los alumnos pueden intervenir directamente en la comunidad a partir de proyectos que ellos realizan junto con sus docentes para tener estos espacios de expresión, estos espacios de reflexión y que les permiten construir colaborativamente espacios escolares cada vez más saludables, ¿no? Qué maravilla, felicidades, licenciada María Teresa Arroyo, una espléndida ponencia. Agradecemos cada uno de estos aportes a María Teresa y sobre todo, bueno, pues por los materiales extra que nos compartes. Y si desean consultarlos en la sección de comentarios de esa transmisión, están disponibles. Allí está todo lo que muy amablemente hoy nos compartió María Teresa. Y ya tenemos varias preguntas, algunos comentarios para responder de la mano de nuestro especialista. Y si me permites, María Teresa, vamos a darle lectura a esta espléndida ponencia que provocó en ustedes, bueno, pues estos comentarios, estas dudas. Claudia Palomino comenta: gracias por exponer tan buenos temas. Bueno, pues ese es un comentario. Muchas gracias para todas, todos. Gracias, Claudia. José Torres: ¿cómo participan las familias y la comunidad para fortalecer un ambiente escolar saludable, María Teresa? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante porque justamente es el centro de la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, cómo la comunidad no se ve en una esfera separada de las escuelas, cómo los padres se involucran, tomando decisiones, acompañándolo en los proyectos. Si se va a llevar a cabo una presentación en un espacio público, pues asistir, hacer preguntas. También muchos padres se involucran en formas interesantes en la escuela, por ejemplo, a partir no solamente de dar materiales, y eso es algo muy importante porque los padres pueden no tener ningún consumo de esos materiales, no tener como ninguna facilidad para eso, para adquirir esos materiales, y aún así, por ejemplo, hacen colectas, apoyan a hacer como ideas, por ejemplo, para un mural, los llevan a los alumnos a diferentes espacios públicos, ayudan en la elaboración de carteles, es decir, los padres de familia que se involucran con sus hijos e hijas, con los alumnos y las alumnas, pues permiten justamente tener una armonía y pensar cómo intervienen ellos mismos en la sociedad y en la comunidad de la que forman parte. Entonces, esta idea me parece que es muy importante porque apuntala el consumo, por ejemplo, de cosas nocivas como lo que decía el azúcar, el alcohol. O sea, si yo como padre de familia soy consciente de esas mismas decisiones, entonces yo tengo que optar por una vida y un estilo saludable de vida con mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, pues allí justamente vamos pensando que esos ejemplos de vida pues ayudan también en el aula, ¿no? Muchísimas gracias, María Teresa. Y bueno, recuerden que todavía nos pueden hacer llegar sus preguntas y sus comentarios. Todavía hay tiempo, aunque ya tenemos varias. María Teresa Mirandina Flores Torres: necesitamos fomentar la terapia en los estudiantes. Es sumamente importante para que tengan una buena salud mental. Muchas gracias por este comentario, Mirandina. Hugo Islas pregunta: si niñas, niños y adolescentes pasan buena parte de su tiempo en la escuela y es ahí donde crean círculos sociales, también ahí pueden relacionarse con las drogas. ¿Por qué? ¿Cuál es la opinión de nuestro especialista? Muchas gracias. Sí, pues, o sea, idealmente, claro que tienen que ir a terapia. Aquí el punto es ver la dimensión de nuestros docentes, que claro que ellos no son terapeutas o no siempre son terapeutas, y que si no tienen esa formación, claro que sí es mejor canalizar a los alumnos, ¿no? Y que esto pues no recaiga sobre los docentes, que ellos pues están abocados a cuestiones didácticas, pedagógicas, teóricas, metodológicas, y que eso es una forma de intervención en el aula para crear ambientes saludables. Y la otra parte es justamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo el alumno toma decisiones basadas en un pensamiento crítico, en juicios conscientes, informados, para que aun cuando está en ciertos grupos vulnerados,
en donde pueden tomar decisiones incorrectas, pues justamente el autoconocimiento, el autocuidado, el amor propio, el cuidado a su cuerpo, el reconocimiento de estos estilos de vida saludable que le permiten como generar una conciencia y una empatía hacia su propio cuerpo, tiene que ver con estas decisiones que apostamos que en la educación de manera informada y de manera entregada a esos proyectos, a esa idea consciente, van a decir no, es la idea, ¿no? Es la idea que los profesores cada vez más se involucren en estos proyectos junto con sus alumnos, pero los alumnos tengan pensamiento crítico, pensamiento artístico, donde puedan como tener otras ideas, otras aspiraciones, otras formas de representar el mundo, de interpretarlo, y entonces que no vayan como deseando, apreciando otros lugares de la vida que podrían ser más oscuros y que entonces en cambio puedan apreciar, disfrutar de las formas, los colores, la naturaleza, a partir de una apreciación estética desde lo cotidiano, ¿no? Entonces ellos van a observar cómo su cuerpo no requiere esas sustancias tóxicas porque ya disfrutan de la vida que viven, ¿no? De manera consciente y responsable, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña pausa. Muchas gracias por estas respuestas, María Teresa. Es importante que, bueno, pues esto todo que nos compartes, pues quede claro para todas, todos, y bueno, gracias por responder a cada una de las preguntas, de las inquietudes de nuestra audiencia. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaran a ver la siguiente información. Bueno, ya contamos con el canal de WhatsApp de Estrategia en el Aula. Allí donde podrán estar al día con datos y consejos útiles para continuar aplicándola en beneficio de sus estudiantes. Y para formar parte, el enlace está disponible en el chat de comentarios de esta transmisión. Y si desean consultar los materiales realizados por profesionales del sector salud o si necesitan asistencia en línea, pueden visitar la página estrategiaenelaula.cep.gov.mx que aparece en la pantalla, en la sección de comentarios de esa transmisión. También la localizan. Bueno, dicho todo esto, vamos a retomar las preguntas. Ahí está apareciendo la dirección. Vamos por las preguntas que ustedes nos hicieron llegar y que María Teresa muy amablemente nos está ayudando a responder. Bueno, el profesor Belmont Formación dice, es muy importante la presencia de mamás y papás en las escuelas. Los estudiantes necesitan de este apoyo. Eso es correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias, profesor. Yaneli Santiago. ¿Cómo evitar, María Teresa, que no se convierta en obsesión el manejo de la vida saludable para que no se convierta en un trastorno? Pregunta Yaneli. Sí, muchas gracias. Es una pregunta interesante porque justamente los alumnos cuando asumen una vida saludable no implica esta obsesión, ¿no? O sea, entender el marco de estilos de vida saludables implica justamente no caer en esta exageración de hacer ejercicio, por decirlo así, ¿no? Sino cómo de manera orgánica yo cuido de mi cuerpo haciendo ejercicio hasta que ya siento que ha sido pues suficiente por el día, que me siento deshidratado, me siento cansado, que a lo mejor tengo proyectos en la escuela, a lo mejor necesito horas de descanso para dormir. Entonces, esta idea de estilos de vida saludable pues tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Y la salud en general pues es un equilibrio. Entonces, el alumno, yo ahí por eso estoy muy de acuerdo en que los alumnos siempre vayan a terapia, las personas en general, ¿no? O sea, todos necesitamos ser escuchados, tomar decisiones compartidas, colegiadas, pensar desde otros lugares. Entonces, si los alumnos están acompañados por sus padres de familia, por los docentes, incluso por un terapeuta, que es una gran opción, pues entonces estas dinámicas, que son como alertas cuando ya es una cosa exagerada, que los alumnos podrían no despegarse de hacer ejercicio todo el día y están dejando de lado su hidratación o comer saludable o ya no dormir por hacerlo, bueno, pues alguien tiene que estar justamente al pendiente para que eso no suceda, ¿no? Entonces son, como decía, una construcción colegiada para tener estos ambientes saludables. Muchas gracias, María Teresa. Lucy Kiala Málaga, excelentes estrategias. Los aspectos artísticos son lúdicos y desarrollan la creatividad. Esto para comprender su situación.
Muchas gracias, Lucy. Xóchitl Hernández, los recursos artísticos me parecen una herramienta excelente, pero hay estudiantes que no tienen interés en ello. ¿Cómo ayuda a un estudiante en esta situación, María Teresa? Sí, eso es muy importante porque justamente en la nueva escuela mexicana lo que pensamos en el desarrollo de los contenidos del campo de lenguajes, donde allí se incluyen las artes, pues tiene que ver con cómo el alumno puede tener diferentes formas de participación en los proyectos, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos en que habrá una obra de teatro donde se ejemplifique una problemática de la comunidad. Entonces, a lo mejor a los niños no les gusta actuar, no les gusta hacer estas entonaciones de voz, no les gusta crear personajes, no nada de eso. Entonces, a lo mejor les gusta la escenografía y entonces pueden dibujar el paisaje que va a estar atrás. A lo mejor no les gusta tampoco eso. ¿Okay? Pueden sonorizar la obra y pueden tener como esta búsqueda de diferentes sonidos en la comunidad, hacer estos paisajes sonoros, grabarlos, o bien estar como atrás de las cámaras grabando esta forma en la que están presentando sus compañeros, editar el video. Es decir, hay diferentes formas y lugares desde donde nos acercamos allí, ¿no? Entonces es importante escuchar los gustos, los intereses de nuestros alumnos para que cada vez más pues ellos puedan ir haciendo cosas que les hacen sentido, que les hacen apropiarse del contenido de lo que está sucediendo y cómo eso les permite participar activamente, aunque no en el rol principal del proyecto, ¿no? Muchas gracias. Reina Hernández, ¿eso es correcto? Sin duda se debe hacer equipo y enseñar con el ejemplo, sin duda. Muchas gracias, Reina. Elena Olmos, ¿de qué forma puede iniciar este ambiente escolar saludable si ya existe una hostilidad en el grupo? Sí, ahí es un reto, por supuesto. Y yo aquí quisiera mencionar, por ejemplo, la experiencia de Conarte, que justamente ellos intervinieron en escuelas donde eran zonas de alta violencia y marginación, y era muy difícil ese ambiente, y creo que corresponde a Conarte hablar más de esa experiencia, pero a mí me gusta retomar el ejemplo porque ese ambiente que era tan hostil, tan violento y tan fuerte, lo que hicieron fue hacer grupos de danza, bailar, y ponían la música. O sea, el recreo ya no era recreo, sino que eran espacios de mucha violencia, y lo que hacían era intervenir el espacio con música. Entonces, en un encuentro pedagógico que hubo apenas en la Secretaría, una maestra de Chiapas, perdónenme, no recuerdo su nombre, justamente ella decía que también era una zona muy violenta, muy marginada, y que los alumnos no dejaban hablar a sus compañeras, y que era una violencia ahí en temas de género, y que las alumnas siempre estaban calladas. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Ella creó un grupo coral en donde las alumnas escogían sus propias canciones y empezaban a cantar. Y entonces ellas empezaron a cantar a una voz, a dos voces, y entonces el conjunto coral hizo que las alumnas cada vez tuvieran como más participación en el aula, en el resto de las asignaturas. Entonces, yo considero que las experiencias artísticas que van teniendo los alumnos y que los lugares creativos de expresión y de exploración libres son lo que ayudan a fomentar estos ambientes escolares saludables, ¿no? Y creo que siempre es bueno empezar con un proyecto y ver qué pasa. A ver qué pasa, me parece muy bien. Teo Solares, como docentes necesitamos cercanía con los estudiantes, sin duda. Raúl Jiménez, ¿un buen ambiente en el aula ayuda en el rendimiento escolar de los estudiantes, María Teresa? ¿Un buen ambiente? ¿Un buen ambiente en el aula ayuda en el rendimiento escolar de los estudiantes? Sin duda. Es lo que decíamos, o sea, llegar a un aula que está tiradísima, sucia, que no tiene como ni pies ni cabeza la clase, que el maestro grita, que todos los alumnos se empujan, o sea, no hay condiciones de aprendizaje. Por eso decíamos que es una sumatoria de muchos aspectos en donde tener un ambiente escolar saludable pues implica desde el acomodo de las bancas, de cómo está ahí dispuesto, de si el profesor se la pasa dictando toda la clase, de si está volteado hacia el pizarrón o de si se sienta en el centro de que hace un círculo y los escucha. ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Qué hiciste ayer? No sé qué, o sea, imaginemos esas posibilidades y juguemos con ellas, porque justamente
Un ambiente escolar saludable, claro que favorece un aprovechamiento y un rendimiento académico mayor, ¿no? Muchas gracias. Fabiola Solís, ¿de qué manera es posible fomentar el pensamiento crítico en las y los estudiantes para fortalecer este ambiente escolar saludable? Sí, eso es muy importante porque justamente el pensamiento crítico tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, si los alumnos no se sienten integrados a un proyecto, entonces en donde nada más se les dice qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pues eso va a ser como muy complejo cuando ellos vayan decidiendo que sí y que no. Entonces, si por ejemplo la problemática como esta que decíamos de la maestra de Chiapas, tiene que ver con que hay una violencia de género allí en el ambiente, ¿no? en el contexto. Entonces allí, ¿cuáles son las decisiones que tomaron las alumnas? ¿Qué canciones querían cantar? ¿Cómo querían entonarlas? ¿Cómo querían vestirse para presentarlo en el conjunto coral? Cómo ellas entendían, porque aparte la maestra lo que comentó es que analizaban el significado de las canciones antes de empezar a cantarlas. Entonces tomaban como estos párrafos y decían, ¿qué es lo que significa esto para mí? Esta idea de esta artista, de esta cantante que está diciendo en la letra, y cómo eso las alumnas iban apropiándose de eso, lo resignificaban y entonces lo cantaban. Si veían que al análisis de la letra eso no les gustaba, pues entonces no era una canción que decían, no, otra. Exactamente. Entonces allí esta idea de tomar decisiones, el alumno tiene que ver con procesos de identificación del problema. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes están involucrados? Pero ¿tú qué harías en ese caso? Entonces, esas preguntas que aparecen muy cotidianas, pues van terminando como punta de lanza, lo que permite a los alumnos ir desdeñando, desmenuzando el problema, entendiendo qué sucede e involucrándose con él, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo para que los maestros pues vayan permitiéndoles a los alumnos considerar gustos, intereses, expectativas, toda esta parte, ¿no? Y cómo ellos pues van proponiendo, maestro, ¿qué te parece si el día de mañana hacemos un performance? El performance es, utilizo mi cuerpo para representar una idea a partir de algo que yo observo, ¿no? Entonces, puedo hacer un performance a la entrada donde mis compañeros, ¿no? Entonces, sí, empieza ahí la creatividad. Así es. Qué maravilla. Procesos creativos. Hilda Perea, excelente ponencia. Gracias por compartir estos temas con los docentes. Necesitamos este tipo de proyectos para poder orientar a nuestros estudiantes. Sí, qué bien. Muchas gracias, Hilda. Tenemos por acá el comentario de Mercedes Quintero. Efectivamente, los padres de familia son un pilar importante. Claro. Y tenemos el de Héctor Navarro. Excelente seminario, muy útil toda la información. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, María Teresa. Ayudan. Gracias a ustedes. Bueno, y para complementar, pues la práctica docente, es momento también y muy oportuno de invitarlos a inscribirse al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Esto también forma parte, pues, de los entornos escolares. Este curso se imparte en la plataforma México X. Y en él van a encontrar información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión para implementar con sus estudiantes. Así es que ya lo saben, el enlace del curso está en los comentarios de la transmisión y el código QR que está apareciendo ya, en este momento en su pantalla. Y bueno, pues ahora volvamos a la pregunta que les compartimos al principio del seminario, ¿se acuerdan? La pregunta es, ¿en tu comunidad se fomenta la colaboración entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia para crear un ambiente escolar saludable? ¿Sí o no? Te comparto los porcentajes, María Teresa. 83% dijo que sí y 17% dijo que no. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece una alta cifra, un alto porcentaje. Y claro que me preocupan mucho ese otro 17%. Sí. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para llevar a cabo eso? Bueno, pues muchos de lo que les he compartido el día de hoy, pero también yo creo que involucrarnos auténticamente en esos espacios, ¿no? En cómo ayudamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos a tomar decisiones conscientes y cómo tener también sueños, expectativas, cosas dentro de su vida, proyectos de vida, metas alcanzables, en donde ellos se involucren y participen activamente y se llenen de esa esperanza, de ese sueño de lograrlo, para que justamente pues se alejen de lo que no queremos que tengan en su vida, ¿no? Así sea. Bueno, pues licenciada María Teresa Arroyo,
te pedimos que nos ayudes a terminar este seminario con un breve comentario, un breve mensaje para las y los docentes. Así es que, de nueva cuenta, te escuchamos atentas. Muchas gracias. Pues sí, mi mensaje justamente tendría que ver con incluir 3 aspectos de lo que hemos hablado hoy en estas 3 dimensiones. El primero sería fomentar estilos de vida saludables en nuestros alumnos, en nuestros hijos, tener esta conciencia de la importancia del desarrollo socioemocional y que esta tríada, ¿no?, de salud física, mental y social tienen mucho que ver con que estemos bien, ¿no?, con este bienestar personal y social. Y la tercera es que esta dimensión artística, donde podemos tener oportunidades para expresar lo que sentimos, para involucrarnos con nuestro entorno natural y social a partir de diferentes formas de representación y de interpretación, pues nos ayudan cada vez más a conocernos a nosotros mismos y desplegar justamente todas estas posibilidades para intervenir, interactuar armónicamente en el mundo que habitamos, ¿no? Muy bien, Sí. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada María Teresa Arroyo Gámez por el tiempo que nos dedicó para esa transmisión y por ayudarnos a construir, pues, ambientes escolares saludables para el desarrollo integral de las y los estudiantes. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias a ustedes, al contrario. Muchas Un gusto gracias. estar aquí. Y así despedimos esta transmisión, no sin antes agradecer su asistencia. Y recuerden, las y los esperamos en el siguiente seminario virtual con el tema Dinámicas familiares saludables. La cita es el miércoles 8 de mayo a las 16:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, pues también queremos agradecer a todo el personal técnico, académico y de traducción de lengua de señas mexicana por apoyarnos en la realización de este seminario virtual. Yo soy Julieta Mendoza, nos vemos muy pronto, pásenla muy bien.